Puedes tomar asiento, vamos a compartir ahora sí palabra de Dios. Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso, le damos gracias al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, el Señor les hablaba de esta manera a través de Moisés y les decía, cuídense, cuídate, le dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. En cualquier lugar no. El Señor dice, no es que yo en cualquier lugar puedo encontrarme o hacer la voluntad de Dios. No, en cualquier lugar no. Así les dijo el Señor. Les hablaba al pueblo para que ellos puedan ser prudentes, para que sean cuidadosos. Por eso le dice el Señor, cuídate, debes cuidarte, debes tener en cuenta lo que dice mi palabra. La palabra del Señor, dice la Biblia, no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Cada uno la interpreta como le parece, cada uno la interpreta como quiere, según el estado de ánimo, según mi voluntad, según como a mí se me da la gana. No, dice la Biblia, no. Debes cuidarte. No debes hacer las cosas como a ti te parece, sino como a Dios le parece. Dios había dejado mandamientos, había dejado una forma, una manera de acercarse y de que podamos acercarnos a Dios. En aquel tiempo, por supuesto, la gente se acercaba a Dios, ofrecía holocaustos, adoraba, oraba, escuchaba la palabra. Pero no podían estar en cualquier lugar. No era como a ellos se le daba la gana. Imagínate que fuese de esa manera, entonces el pueblo estaría dividido por completo. Y la voluntad de Dios no es que vivamos divididos, no es que cada uno siga su camino. Cuenta la Biblia que en oportunidades en las cuales el pueblo de Dios elegía su camino, según el pensamiento de cada uno. Dice la palabra que ese era el momento en el cual estaban totalmente divididos y no prosperaban, para nada. No podían prosperar, no podían avanzar. Jesús dijo, una casa dividida no va a permanecer, no puede prevalecer. Si la casa está dividida, se deshace, se termina todo. Cuando comienzan esas divisiones, cuando comienza uno pensando de una manera, el otro piensa de otra manera, uno hace las cosas como a él se le da la gana, al otro también. Ahí comienza el derrumbe, se termina todo. El Señor dice, se terminará la fe, se terminarán las señales, el obrar de Dios, se termina todo. El Señor les decía, deben ser cuidadosos, porque si empiezas a descuidar lo que yo te hablo, entonces será el comienzo del final. Ahí comienzan las cosas a andar mal. Andarán dos juntos si no están de acuerdo, dijo el Señor. Pueden perseverar. ¿Cuánto tiempo van a aguantar? Si uno tiene un pensamiento y el otro tiene otro pensamiento. Si uno se maneja de una manera y hay personas que se manejan de otra manera, ¿cuánto tiempo pueden durar juntos? ¿Cuánto tiempo? No van a durar mucho tiempo. Se van a dividir, elegirán caminos opuestos. Entonces cuando sucede eso, ya no hay más por qué luchar. Ya no hay por qué luchar para mantener unido a una persona con otra, a una familia, a una congregación. El Señor decía, si ustedes quieren mantenerse fuertes y unidos, tenemos que encontrarnos en un lugar. Hay un lugar donde te puedes acercar, donde puedes adorar, donde puedes buscar de Dios. Hay un lugar y tienes que ir a ese lugar. Tal vez tú dices, bueno, me queda lejos. Quizás alguno de los del pueblo de Dios diría, bueno, no sé si voy a llegar hoy. No, hay un lugar. Debes acercarte a ese lugar. Hay un lugar donde se comparte la sana doctrina. Cuando el pueblo de Dios entró en división, dice la Biblia que empezaron a tener pensamientos equivocados y eso trajo maldición, trajo muerte, trajo enfermedad. Hay consecuencias cuando uno se descuida, cuando uno luego dice, pero ¿por qué me va mal? ¿Pero por qué las cosas no me van bien? ¿Por qué no siento el respaldo de Dios? Porque no hay bendición.
porque no hemos cuidado lo que Dios nos habló. Porque tal vez vos que estás escuchando este mensaje no cuidaste, no tomaste el consejo. Mira, hoy en día, los años han pasado, pero hoy en día tenemos la oportunidad de encontrarnos en un lugar como este, como en tantos otros lugares donde se comparte la palabra de Dios. ¿Cuál es el centro que tenemos? La palabra de Dios, la Biblia, las enseñanzas que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Y tenemos que estar reunidos en un lugar, tenemos que estar en un mismo sentir. El Señor les dijo, ustedes tienen que ser uno para que el mundo crea. No puede ser cada uno individual o armar diferentes grupos por ahí, cada uno según le parezca. ¿Y sabes por qué hablaba de esto? Alguno dirá, bueno, pastor, pero usted mismo está diciendo, nos reunimos algunos en un lugar, otros estamos en otro lugar, pero tenemos un mismo pensamiento, un mismo sentir. Hay una misma palabra que nos guía, hay una misma enseñanza que nos muestra cuál es el camino a la verdad. No según la interpretación de cada uno. No es como yo lo interprete, no es como vos lo interpretes. Tal vez vos tenés una interpretación humana y permisiva de lo que significa Dios. Porque uno puede interpretar a su manera y dice, bueno, Dios seguramente tendrá misericordia de mí. Así decía cierta persona, bueno, Dios sabe y seguramente tendrá misericordia. Dios sabe y Dios es bueno y Él tendrá contemplación de que hay veces que, bueno, las cosas no andan bien en mi vida. Pero bueno, Dios sabe, decía él. Yo en una oportunidad le decía, bueno, pero tienes que venir, congregarte, buscar de Dios, escucha el consejo, para eso nos reunimos. Bueno, Dios sabe, decía él, Dios sabe y conoce mi corazón. Y así de esa manera él empezó a separarse, empezó a descuidar lo que el Señor le había dado. Dios le había dado bendición, Dios le había dado una familia, Dios le dio un hogar para que sea bendecido, un matrimonio que sea bendecido. Y yo le decía, tenés que cuidar lo que Dios te ha dado, cuídalo. Por eso es importante venir a la iglesia, escuchar lo que enseña la palabra. No te armes un altar en cualquier lado. El Señor dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que ves. Ofrecer holocausto es acercarnos a Dios a través de una adoración, a través de una oración. En el tiempo que ofrecían ellos holocausto, era un momento muy sagrado, de mucha santidad. Y no se podía ofrecer en cualquier lado. No es que en cualquier lado uno dice, bueno, aquí yo ofrezco mi momento de oración, de adoración. Y aquí vamos a reunirnos para buscar de Dios porque a mí se me ocurre. Bueno, a este varón se le ocurría a su manera. Y él decía, bueno, pero Dios está en todos lados. Dios está siempre en todos lados. Y él responde, sí, claro que está en todos lados. Pero luego el Señor te guiará al lugar correcto. Dios estaba en todos lados. Cuando se le apareció a Saulo de Tarso, dice la Biblia que él iba camino a Damasco para destruir a los creyentes. Y con un pensamiento malo, Dios está en todos lados. Se le apareció el Señor, un mensaje de Dios, una palabra para que reflexione, para que cambie. Un mensaje de Dios para acercarlo a la verdad. Dice la Biblia que cuando tuvo ese encuentro, el Señor le habla, le dice, Saulo, ve a Damasco, acércate, pero ahora ya no vas a ir a donde vos querías ir, a destruir, a hacer daño. Ahora vas a ir y se te va a decir lo que tenés que hacer. Porque va a haber alguien que te va a enseñar y te va a guiar. Y dice la Biblia que el Señor movió el corazón de un creyente llamado Ananías. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, cuando él iba con un pensamiento malo, el Señor le habló, se le presentó, quedó ciego, no sabía hacia dónde ir, lo llevaron a duras penas a aquel lugar, quedó en Damasco y tuvo que esperar, porque ahora Saulo no iba a hacer lo que se le daba la gana. Ahora Saulo no se dirigía hacia donde él quería, y dice la Biblia que Saulo era muy devoto a Dios, pero lo buscaba mal. Por eso habían cosas malas en el corazón. Cuando vos lo buscás mal, se llena tu corazón de cosas malas, de caprichos, de pensamientos que son individualistas, totalmente alejados de la voluntad de Dios, porque es según lo que vos pensás. Es según lo que a vos te conviene. A mí me conviene esta idea, bueno, abrazo esa idea. Me conviene la otra, bueno, abrazo ahora la otra. Hay algunos que dicen, bueno, me gusta este lugar, ahora ya no me gusta este lugar. Ahora me voy al lugar donde a mí me convenga. Hay personas que dicen, bueno, me voy a otra iglesia porque me siento más cómodo. Pero tal vez te vas a un lugar donde puedes hacer lo que se te da la gana, seguramente. Donde quizás no te van a hablar, no te van a enseñar lo que verdaderamente necesitas. Bueno, el Señor dice, no hagas altar en cualquier lugar.
No puedes hacer un altar de adoración porque estás buscando mi presencia. Y cuando vos buscas mi presencia, no es en cualquier lugar, es en el lugar donde yo te mando. Por eso dice el Señor, sino en el lugar que Jehová escogiere. En una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Sabes qué tenían que hacer las 12 tribus de Israel? Estaban dispersas en el territorio donde habían poseído gracias a lo que Dios les había dicho. Esa es su bendición, esa es su tierra. Pero no se olviden, hay que acercarse a Dios. Pero no hagan un lugar aparte. Hay un lugar donde se tienen que acercar. En una de las tribus, ahí estará el tabernáculo, y donde esté el tabernáculo, acérquense a buscar mi voluntad. Ahí estaba Moisés, ahí daba las enseñanzas Aarón, ahí estaban los sacerdotes. Ellos eran los que tenían que guiar al pueblo con una palabra que venga de parte de Dios, no con cualquier palabra. Ese era el lugar. Y ellos tenían que ir, tenían que viajar. Me queda lejos, tengo que ir. No importa. Tal vez me queda tras mano, no importa. Quizás vos decís, bueno, yo he estado en lugares que me quedaron cerquita de mi casa y era cualquier cosa, falsas doctrinas, enseñanzas equivocadas. Y ahí te diste cuenta que estabas perdiendo tiempo. Y vos decís, ¿dónde está el lugar de sana doctrina? Tal vez el lugar de sana doctrina está lejos. Y tenés que ir. Y tenés que hacer el esfuerzo. Buscá el lugar donde se predique la verdad. La sana doctrina, la palabra de Dios como corresponde. Y cuando llegues a ese lugar, quédate en ese lugar. El Señor dice, ahí van a ser recibidas tus oraciones. Ahí vas a tener respuesta. Bueno, este varón no tuvo la respuesta, porque él buscó a Dios a su manera. Él se acercaba a Dios como él quería, según su propio pensamiento. Dios está en todos lados, pero ahora ya no estaba con él. Porque él hacía lo que él quería, porque él fue descuidado. Y así, por cuanto él fue descuidado, descuidó su familia, descuidó su vida espiritual, descuidó todo. Luego terminó apartado. Y no solamente terminó apartado, sino que su familia se destruyó. Porque él fue al lugar que a él se le dio la gana. Porque él hizo las cosas como a él se le dio la gana. ¿Cómo terminó todo? Destruido. Lamentablemente destruido. Sus hijos apartados. Totalmente apartados de la voluntad de Dios. Sin tener el deseo ni las ganas de buscar de Dios. Mirá qué beneficio y qué bendición trae cuando vos, como dice la Biblia, instruís al niño en el camino. La Biblia dice, instruye al niño en el camino. No en cualquier camino. No en cualquier lugar. Instruílo en el camino correcto. Porque ahí es donde va a crecer y va a echar raíces. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar, dice la Biblia. Porque vos le enseñaste con tu ejemplo. Porque vos le enseñaste con la sana doctrina. Porque lo llevaste al lugar correcto, no a cualquier lugar. Ahora cuando vos a tu hijo lo llevas a cualquier lugar, bueno, ¿qué va a aprender? ¿Y qué aprendieron los hijos de este varón que no recibió el consejo? Cualquier cosa. Y cuando ven cualquier cosa, se van al mundo. Dicen, no me interesa Dios, no quiero saber nada con Dios. Porque al fin y al cabo, mi padre creía en Dios, mi madre creía en Dios y terminaron separados, divorciados. Dios no existe y se fueron al mundo. No les importó, porque no encontraron el rumbo correcto. Por eso el Señor decía, no hagas un sacrificio en cualquier lugar. No te pongas un holocausto en cualquier lugar. No quieras buscar a Dios a donde a vos se te dé la gana. Hay un lugar donde te puedes encontrar con personas que hacen la voluntad de Dios. Si no, entrarás en confusión. Traerás maldición. La Biblia dice que Dios levantó en un momento a un varón llamado Gedeón. Gedeón fue guiado por Dios. Escuchó la voz de Dios. Mientras él escuchó la voz de Dios, Dios lo llevó a la victoria. Dios lo llevó a la bendición. Dice la Biblia que con 300 pudo vencer a los madianitas. 300 hombres. Dios fue probando y fue viendo, le fue mostrando a Gedeón. Y Gedeón estaba en contacto, en comunión con Dios. Mientras vos estás en comunión con Dios, sos imparable. El Señor está contigo y vas a vencer. Pueden venir dificultades, pero vas a vencer. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a traer claridad. Pero cuando vos empezás a oír tu propio corazón, cuando vos empezás a oír lo que los demás dicen y no lo que Dios te dice, es ahí donde perdés el rumbo. Cuando vos hacés lo que a la gente le parece, yo voy a hacer lo que a la gente le gusta, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Pero hablaste con Dios, buscaste la guía. Gedeón fue un hombre que se caracterizó porque él hablaba con Dios, buscaba de Dios, escuchaba
Por eso él tuvo una victoria trascendental con 300. ¿Quién iba a poder vencer con 300? ¿Quién se iba? Por más de que vos te animes, que digas, bueno, no tengo nada y salgo a la batalla. Es como que te digas, mira, no tenés trabajo, pero vas a tener tu casa propia. En poco tiempo, en menos de un año. Pero ¿quién lo puede tener? Alguno dirá, ¿qué tengo que hacer? ¿Vender drogas? ¿Delinquir? ¿Qué tengo que hacer? No, es imposible. Bueno, eso imposible lo puede hacer Dios. Vos podés tener una enfermedad incurable y estás bajo tratamiento, pero si vos te pones en las manos del Señor, vos estás en menos, tal vez te han dado poco tiempo de vida, pero vos te pones en las manos del Señor y decís, Señor, dame tu victoria, dame la victoria, porque todo está en mi contra, pero lo único que tengo a mi favor es hacer tu voluntad. Entonces cuando vos haces la voluntad de Dios, luego se ve el milagro, la señal, el poder de Dios, como Él te levanta y te da la victoria. Pero porque escuchaste su palabra, porque obedeciste, porque no fuiste a ofrecer un sacrificio, un holocausto en cualquier lugar. El Señor dice, cuídate de no andar en cualquier lugar. En cualquier lugar no te encontrás conmigo. En cualquier lugar no está la bendición. En cualquier lugar, no. Dios dice, no, hay un lugar. Tenés que buscar el lugar correcto. El lugar donde se adore, donde se busca a Dios, donde haya temor de Dios, respeto. Allí, en ese lugar, ahí está la bendición. Donde hayan personas que oigan la voz de Dios. Bueno, el pueblo decía, Gedeón es un excelente líder. Fue un excelente líder. Fue un líder que los llevó a la victoria. Fue un líder que les hizo ver que en lo imposible, ahí estaba la mano de Dios. Pero ¿qué sucedió? Dejó de escuchar la voz de Dios. Y empezó a escuchar su corazón. Empezó a mirar según las apariencias, según su ocurrencia. Mirá, vos podés ser una persona que hayas hecho lo correcto durante 10, 15, 20, 30 años, pero el día que vos empieces a hacer lo que se te da la gana, pero vos digas, no, pero yo ya tengo años en el Evangelio. En una oportunidad me encontré con uno que me decía, yo tengo 30 años de Evangelio, de conocer a Dios, pero estaba apartado. Pero yo ya sé cuándo llegaré al camino de Dios y sé que todo tiene un tiempo. Yo le digo, estás equivocado, porque estás mal. Pero él no quería entender y es muy duro. Y una persona se pone dura en su corazón. ¿Cómo le podés hacer entender que está equivocado? El corazón se endurece. Empieza a tener callosidad. Cuando algo empieza a tener callosidad se pone duro. Duro. Y no lo podés quebrantar y se puso duro en su corazón. Y por más de que vos le abras la Biblia, no va a querer entender. Él piensa y él en su mente, él cree que está haciendo lo correcto. Cuando uno se desvía, es peligroso, porque el corazón se endurece. Así se endureció el corazón de Gedeón. ¿Cómo no buscó a Dios? ¿Cómo no hizo lo que siempre venía haciendo? Pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Aprende de la hormiga. Aprende de la hormiga. La hormiga hace lo que debe hacer. No inventa nada, no hace nada raro. Solamente sigue el caminito y ellos hacen su trabajo. No tienen capitán, no tienen quien les dirija, pero van y hacen su trabajo. Como hormiguitas, parecen robotitos las hormigas. Están trabajando y haciendo siempre lo mismo. No hacen algo diferente. No empiezan a improvisar. ¿Para qué vamos a improvisar? ¿Cuál es la razón de querer improvisar y querer hacer algo mucho mejor cuando vos tenés que hacer lo que Dios te mandó? El Señor dice, sino que en el lugar en que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, allí harás todo lo que yo te mando. Bueno, Saulo fue bendecido porque hizo todo lo que Dios le mandó. Y fue al lugar y esperó y se dejó guiar, se dejó enseñar. Siendo un conocedor, siendo una persona que buscaba a Dios, que creía en Dios, pero él entendió que ahora él tenía que cambiar. Ya no era como a él se le daba la gana, ya no era conforme a su propia voluntad, tenía que obedecer. Y eso cuesta. Yo sé que hay personas que hoy escuchan y les cuesta. ¿Sabes qué les cuesta? Les cuesta obedecer. Les cuesta que otro les diga. Pero cuando viene alguien que te dice de parte de Dios, esto es así, acércate. Si vos tenés duda, busca a Dios, busca el consejo. Preguntale al Señor, a ver si estás en lo correcto. Eso fue básico, yo lo aprendí desde que empecé a caminar en la fe, algo básico. Entonces, si yo estoy en desacuerdo con lo que el líder me dijo, voy y le pido a Dios, leo su palabra. Y claro, yo tenía un pensamiento, una idea, pero iba a la palabra y Dios me decía, estás equivocado.
Así que cambia tu pensamiento, cambia y deja el orgullo, deja esa soberbia y empezá a obedecer. Es básico. Cuando vos conocés la palabra y cuando vos sabés cuál es el camino, a dónde tengo que orar, a dónde tengo que ir a adorar, no tengo que armar un holocausto. Yo sé que hay personas que dicen, yo oro a Dios en mi casa. Estás equivocado. Déjame decirte que estás equivocada. Vos buscas a Dios a tu manera y no es a tu manera. Te va a ir mal. La Biblia dice que Gedeón empezó a buscar a Dios a su manera, siendo un hombre que oía la voz de Dios y que Dios lo llevó a la victoria. Y que Dios le demostró, mirá, si vos me obedecés, por más de que sea imposible, vas a ver mi victoria. Llegó el momento en el que ahora Gedeón había vencido a sus enemigos. ¿Y qué se le ocurrió? Bueno, ese es el error cuando empezamos nosotros a divagar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero pastor, Gedeón estaba cerca de Dios. Claro que estaba cerca de Dios, pero también podés estar lejos de Dios. Cuando vos haces las cosas a tu manera, cuando vos no tomás el consejo, cuando vos no le preguntás, no consultás a Dios a través de lo que Él te marcó. Dios te enseñó algo, el Señor lo dejó escrito y Él dijo, así vas a hacer. De esta manera harás y serás bendecido. Gedeón pensó y dijo, ¿y qué tal si adoramos a Dios? Y él sintió en su corazón, ¿sabes lo que sintió? Dijo, vamos a armar un efod. Un efod era una vestimenta sacerdotal. El efod era lo que cubría al sacerdote y era una de las vestimentas que le demostraban que el sacerdote estaba en santidad y podía acercarse de esa manera a Dios. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón dijo, qué importante es esa vestimenta. Es bueno lo que Dios mandó, porque claro, Dios lo había mandado, pero hay una manera, hay una forma. Yo no puedo usar las cosas como a mí se me da la gana. Yo no puedo agarrar y según mi pensamiento, mi mente, y digo, bueno, ¿qué hago con esto? Y me hago una carpita, ¿y qué hago con esto? Y no sé, lo pongo de mantel. Bueno, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón agarró el efod y dijo, voy a hacer un efod, voy a hacer ese cobertor, así como lo cubre al sacerdote. Él habrá pensado, dice, bueno, voy a armar un efod que simbolice que Dios nos protege, que Dios nos ampara. ¿Pero para qué querés inventar algo así? Bueno, hoy en día los falsos profetas dicen, bueno, y vamos con el manto de Jesús y con esto y que acá te protege Dios, y te empiezan a mostrar y a personificar y empezar a idear cosas que te van alejando de la voluntad de Dios. En vez de llevarte a la bendición, te traen maldición. Dice la Biblia que Gedeón creó ese efod y dijo al pueblo, esto refleja que Dios está con nosotros y que Dios nos protege. Bueno, dice la Biblia que eso que hizo Gedeón fue de tropiezo para el pueblo y para él mismo. Lo llevó a tropezar, lo llevó a desviarse de la voluntad de Dios. Todo lo que había obtenido con victoria, con bendición, con seguridad, ahora se destruyó. Y dice la palabra que el pueblo se prostituyó ante la imagen que hizo Gedeón. Aquel hombre que escuchaba la voz de Dios, aquel hombre que obedecía a Dios y Dios le bendecía y le demostraba. Dios te va a demostrar siempre que estás en el lugar correcto y luego te va a demostrar que estás equivocado. Pero lo triste es cuando uno no quiere entender. Y tal vez hay personas que están escuchando y Dios les está diciendo, deja de ir por el camino equivocado, deja de buscar mi presencia a tu manera, deja de hacerlo como se te da la gana, comenzá a hacer lo correcto. Es sencillo, no hay que inventar nada. Gedeón quiso inventar, quiso poner su impronta. Quiso él hacerlo a su manera, como diciendo, bueno, yo ya soy suficientemente maduro y consciente para llevar al pueblo a Dios. Y ahí fue donde empezó a hacer cualquier cosa. ¿Por qué no dejas que el Señor te guíe? Para eso está su palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que te guiará hacia toda verdad. Escucha su palabra, obedece la voz de Dios. Y la voz de Dios se refleja a través de las Sagradas Escrituras. Cuando vas conociendo lo que enseña la palabra, si Gedeón hubiese leído a Moisés, se habría dado cuenta, esta palabra está en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Hubiese leído o le hubiese pedido a alguien, a ver, léeme la palabra. Bueno, los reyes en la antigüedad decían, bueno, léanme, hasta les daba fiaca leer. Bueno, pedían a sus sirvientes que le lean. Bueno, por lo menos vos, si tenés fiaca de leer, escuchá una palabra de alguien que venga de parte de Dios. Y si te genera una duda, y si vos decís, pero tan así puede ser, anda a la Bíblia, sacate las dudas.
Pero no te quedes con lo que te dice una sola persona. Anda a la palabra. Bueno, los reyes decían, bueno, yo no quiero escuchar la opinión, yo quiero que me lean. Bueno, ellos eran sabios, decían, no se pongan a interpretar ni a predicar, léanme tal cual. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dijo Moisés? Bueno, decía, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Dice la palabra que aconteció que hubo un hombre, otro rey, llamado Josías. Y este rey no buscaba a Dios y no le habían enseñado sus padres a buscar de Dios. Pero un día, él mandó a que vayan y busquen en el templo abandonado a ver qué hay por ahí. Y uno de los sacerdotes, un escriba que encontró un rollo y le dijo, rey, mirá, encontré un rollo. Acá hay un rollo de los escritos de nuestros ancestros. A ver, lee, dijo Josías. Bueno, Josías dijo, bueno, ya que lo encontró este escriba, que me lea. Y le leyó tal cual. Le leyó la palabra tal cual. La palabra de Dios se lee tal cual. Y vos luego la tenés que interpretar y la podés interpretar a la manera en la cual Dios te está hablando. No le busques la vuelta. No le pongas excusas. No, pero Dios sabe. No, pero Dios entiende. No, pero Dios es amor. Sí, claro que es amor. Claro que es amor. Y también es fuego consumidor. Entonces lee lo que te dice la palabra. Dice la Biblia que el escriba empezó a leer, tan solo a relatar lo que dice la Biblia y lo que decía Moisés. Dice la Biblia que Josías se conmovió en su corazón. Empezó a llorar porque la palabra de Dios le tocó el corazón. La palabra de Dios le hizo ver su realidad. La palabra de Dios le hizo ver que el pueblo buscaba a Dios a su manera, que él buscaba a Dios a su manera, y a la manera de uno vamos mal, a la manera de uno le estamos cerrando, como pienso yo, vos buscas a Dios según lo que vos pienses, yo busco a Dios según a mí se me da la gana. Así te dicen por ahí los amigos, ¿no? Los conocidos, los familiares, vos buscás a Dios como vos quieras, y yo voy a buscar como yo quiera. No tenemos que ir a la iglesia, no tenemos, pero lean la Biblia. Ahí te vas a dar cuenta que estás equivocado. Ahí te vas a dar cuenta que tenés que congregarte con el pueblo para escuchar el mensaje de la sana doctrina. Cuando escuchó Josías, cuando él escuchó lo que el escriba leía, lloró, rasgó sus vestidos, porque era la señal de humillación. Rompió sus vestidos y se humilló, se postró, se quebrantó en la presencia de Dios, porque la palabra, cuando vos la recibís con un buen corazón, no según tu pensamiento, tu interpretación, no, dejá de lado tu pensamiento, dejá de lado tus opiniones, recibí tal cual lo que Dios te habla. Eso va a tocar tu corazón y te va a guiar por el buen camino. Josías iba por un camino equivocado. El pueblo de Dios estaba totalmente perdido, pero hallaron la verdad, leyeron la palabra y se volvieron a Dios, comenzaron a cambiar, se esforzaron y Dios estuvo con ellos, los bendijo, los prosperó. Dios te quiere acortar el camino. Dios quiere que te vaya bien, no que te vaya mal, no que se destruya tu vida. Te invito a que te pongas de pie. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, dice la Biblia. Porque no es en cualquier lugar. Hoy estamos en un lugar donde nos reunimos a escuchar su palabra. Vos tenés la libertad de hacer lo que vos quieras, pero dice la Biblia, cuídate. Cuidá de no hacer las cosas como a vos se te da la gana. Hacelas como yo te digo. Hacelas como yo te muestro. Gedeón se desvió. Josías se volvió de su mal camino. Gedeón iba por el buen camino y se desvió. Josías iba por el mal camino y enderezó sus pasos. Fíjate cuánta diferencia puede marcar el obedecer lo que Dios nos habla. Yo he encontrado a personas que me dicen, sí, pastor, yo sé que tengo que hacer esto. Sí, pastor, yo sé. Y bueno, ¿por qué no lo haces? Hay muchos que lo saben y dicen, sí, pastor, yo ya lo sé. Ya me viene hablando Dios. ¿Y qué más estás esperando? Hoy hay personas que estarán escuchando a través de la transmisión. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Que venga un mal peor? Bueno, el pueblo en un momento dijo así, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos venga un mal peor? ¿Se acuerdan cuando empezamos a invocar a Baal peor? Así se llamaba ese dios pagano. Dice la Biblia que el pueblo se había descarriado, empezaron a invocar a Baal peor y le fue de mal en peor. Les trajo una maldición terrible, esa vida de liviandad, ese libertinaje, hacer lo que se les daba la gana.
Dios entiende. Yo pequé, hice lo malo. Bueno, Dios perdóname y ya está, ya me limpia Dios mi corazón y vamos andando y sigamos así la vida. Perdóname, Dios. Yo cuando era chico iba a la iglesia católica, yo decía, bueno, me mandé una detrás de otra, me voy el domingo a la iglesia, le pido perdón a Jesús, le pido perdón ahí al santo y me voy a mi casa tranquilo. Calmaba mi conciencia, pero vivía bajo maldición. Mi hogar estaba en maldición. Y ahí recibía luego las consecuencias de la maldición. Un hogar vacío, un hogar destruido, un hogar que estaba guiado por el curanderismo, por la falsa religión. ¿Y qué te trae eso? No te trae nada bueno. A mí no me trajo nada bueno siendo un niño, sin padre, sin madre, porque estaban equivocados, cerrados en el camino. No trae nada bueno. Ahora, cuando vos haces lo correcto y te volvés a Dios con todo tu corazón, eso trae bendición genuina, bendición verdadera. Y entonces Dios me dice, bueno, ya vos aprendé ahora, porque tus padres no te supieron guiar. En tu hogar fue todo un desastre, pero desde ahora guardá mi palabra. Desde ahora guardá lo que yo te hablo. Y ojalá que hoy, si estás escuchando, aquí o en la transmisión, a lo lejos, sea donde estés, que hoy puedas decir, bueno, voy a empezar a hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Lee la palabra. Que el mensaje de Dios te toque así como tocó el corazón de Josías. Y por ese motivo cambió. Cuando vos dejás que el corazón sea tocado por la palabra de Dios, el Señor tocará tu vida, te guiará, te librará de tus males y serás un verdadero creyente. No importa los años que tengas en el Evangelio. Acá no interesa. Vos podés tener cantidad de años y experiencias, señales y todo lo que vos quieras. Y que yo vi los milagros y que esto y que lo otro. Yo también he visto gente que me dice, yo me sané de cáncer. ¿Y qué? ¿Buscás a Dios? No, apartados están. Y Dios los sanó de cáncer, los libró del mal. Pero luego hicieron como Gedeón. Armaron su efod, empezaron a hacer su adoración en la casa. Hicieron lo que se les ocurrió. El Señor dice, cuídate de no hacer lo que se te da la gana. Ahora tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Y si Dios te manda hoy a que le busques y vayas a un lugar correcto, anda a un lugar correcto y busca la sana doctrina. Si Dios te está hablando y te hace ver, viste, ahí el lugar donde vos estás yendo es un desastre. Hacen cualquier cosa, deja de ir a esos lugares donde te llevan a la maldición. Entonces alejate de esos lugares y empezá a buscar un lugar donde se predique la verdad, la sana doctrina. Empezá a dar un paso y otro paso de fe. Vamos a orar. Yo sé que hay personas que tienen que reconciliarse con el Señor. Tienen que pedirle perdón por sus errores, por sus pecados. Cierra tus ojos y repite esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, te doy gracias, Señor, porque tú me has mostrado tu verdad. Tu verdad se refleja en tus palabras, en tus promesas. Y no quiero hacer lo que se me da la gana. No quiero seguir el camino de mi corazón. Hoy quiero obedecerte. Hoy quiero entregar mi corazón y pedirte que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hoy, Señor, reconociendo tu poder y tu grandeza, te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Claro que sí, Señor. Te amamos. Te damos gracias. Te damos gracias, Jesús.